Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar de cómo el Señor le dice al pueblo de Israel que cuando vayan a la guerra, ellos a algunos pueblos les propongan la paz, no a todos. Deuteronomio capítulo 20, del versículo 10 al 20 lo vamos a leer. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Y si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la atacarás. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti, y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Así harás todas las ciudades que estén muy lejos de ti, para que no sean de las ciudades de esas naciones. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente: al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequen contra Jehová vuestro Dios. Cuando sities alguna ciudad peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer, y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Mas el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo, para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra, hasta sojuzgarla. Amén. Bueno, aquí podemos ver cómo Dios le sigue dando instrucciones al pueblo de Israel. Y lo primero que le dice es que hay ciertas ciudades que ellos van a atacar y que lo primero que les van a ofrecer es la paz. Y si esa ciudad no acepta, entonces ellos la van a atacar, y una vez que la hayan atacado y que hayan tenido la victoria, van a matar a los hombres, pero van a dejar a las mujeres, a los niños con vida y a los animales, y los van a tomar como esclavos prácticamente. Y luego a las ciudades que específicamente Dios le dice, que son los Eteos, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Jebuseo y el Heveo, a esos sí Dios les dice que los destruya. ¿Por qué? Porque estas ciudades hacían cosas abominables delante de Dios. Ellos ofrecían a sus hijos en sacrificio, y Dios no quería que el pueblo de Israel aprendiera estas prácticas. Vea, el pecado es tremendo, y hay pecados que Dios de verdad, todo pecado es abominable delante de Dios. No hay medida de pecado. Pero lo que estas ciudades hacían, por eso Dios las iba a sacar de ahí, y por eso les iba a dar a Israel esta tierra. Y mire lo que dice la meditación. La primera regla de la guerra santa es obedecer solo las instrucciones de Dios. Cuando Israel salía a combatir las ciudades aledañas a Canaán, habitadas por naciones que no eran cananeas, primero les proponía la paz. Si ellos aceptaban el trato, Israel los hacía esclavos y recibían de ellos tributos, pero no les era permitido tomar ninguna de sus cosas ni sus vidas. Si no aceptaban la paz, entraban en combate y debían herir a filo de espada a todo varón. Después de esto podían tomar como botín a las mujeres, a los niños y los animales. Solo podían salir a la guerra cuando Dios se los permitiera. Como habían establecido un pacto con Dios, debían obedecer su palabra. Incluso en la guerra, el pueblo elegido debía combatir bajo sus órdenes. Preguntas a meditar. ¿Cuál era el procedimiento que debían realizar antes de combatir a las naciones que no eran cananeas? Les debían ofrecer la paz. Ese era el procedimiento. ¿Qué es lo que debo obedecer antes de salir a la guerra espiritual? Pues es sencillo, debemos obedecer la palabra de Dios.
Si nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, cuando nosotros enfrentemos al enemigo en cualquier circunstancia, vamos a tener la victoria porque hemos sido obedientes a su palabra. Guerra contra las naciones cananeas. El pecado debe ser quitado de raíz. Si se trataba de una nación cananea, Israel no podía declarar paz, sino salir a la guerra contra ella. La victoria tenía que ser rotunda y la destrucción completa. Quizá hoy nosotros lo encontremos como una medida exagerada, pero así purificaría Israel la tierra de Canaán de la inmoralidad existente, como las prácticas de ofrecer a sus propios hijos como holocausto a ídolos. El herem, que era la limpieza completa, es un juicio justo y perfecto contra los pecados persistentes y que no llegan al arrepentimiento. No obstante, aún en medio del juicio, Dios manda a preservar los árboles con frutos que se encuentran fuera de la ciudad y protege así a los que son ajenos al juicio del pecado. Nosotros también necesitamos el herem interno, o sea, una limpieza, para quitar todos los pecados de raíz. Vea, el pecado debe ser erradicado de raíz. Por eso ya hablamos del arrepentimiento el día domingo. Tenemos que arrepentirnos, pero tenemos que sacar de raíz el pecado, porque si usted lo deja ahí, va a echar fruto, va a dar raíz, va a crecer y va a volver otra vez a causarle problemas. Por eso tenemos que arrancarlo de raíz. Las preguntas a meditar. ¿Por qué Dios mandó a destruir a las naciones cananeas? Porque eran inmorales y ofrecían a sus hijos a los demonios. Cuando dice a los ídolos, era a los demonios. Ellos ofrecían a Baal, un dios, el dios que ellos tenían, y a Acera, que era una diosa, la diosa de la fertilidad. Y entonces ellos ofrecían en sacrificios humanos a sus hijos, y eso no era agradable delante de Dios. Y déjeme decirle que hoy en día todavía siguen haciendo sacrificios de niños. La mayoría de los niños que se pierden en todo el mundo y que ya nadie vuelve a saber nada, y no solo niños, adultos, se cree que son sacrificados en rituales demoníacos, satanistas, porque ellos exigen sangre y sangre humana. Por eso nosotros tenemos que orar siempre, pedirle al Señor que Él tenga cuidado de esta gente que desaparece, que los libere de donde ellos los tienen cautivos, para que ellos puedan ser libres. Las preguntas entonces, vimos que era ¿por qué Dios mandó a destruir a las naciones cananeas? Porque eran inmorales y ofrecían a sus hijos a los demonios. ¿Qué decisión debo tomar para quitar de raíz el pecado que hay en mí? Primero, arrepentimiento. Debo arrepentirme y estar consciente que ese pecado me va a llevar a la muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y no solo muerte física, sino también espiritual, que es la peor muerte, estar separados de Dios. El pecado nos separa de Dios. Y entonces yo tengo que tomar la decisión de obedecer a Dios. La oración de hoy: Dios mío, ayúdame a seguir tu ley y tus principios y a no guiarme por mis pensamientos y experiencias. Dame sabiduría para discernir cuándo proclamar paz y destruir todo pecado que haya tomado lugar en mí. Deseo ser un creyente fiel y puro, dispuesto a extender tu reino en este lugar. El ensayo de hoy se llama La guerra y la providencia de Dios. El historiador Ronald Welsh dijo: la historia de la guerra puede ser la historia de la humanidad, pero no se puede tratar la historia de la humanidad sin mencionar la guerra. De este modo, quería demostrar que, si bien las guerras ideológicas, las guerras civiles y todas las demás son un legado del siglo XX, aún en el siglo XXI se puede encender la llama bélica en cualquier momento, siempre que se provea el pretexto ideal. Por su parte,
La Biblia no incita activamente a la guerra, pero sí reconoce la realidad y la historia inevitable que hay detrás de ella. De este modo, la guerra justa de la que habla la Biblia se basa en dos elementos. El primero es el enfrentamiento para proteger la santidad del cristiano, el cual se constituye en su esencia. Y el segundo es la batalla propiciada por la voluntad de Dios y sus planes soberanos para el mundo. Las guerras de Dios son completamente diferentes a los enfrentamientos provocados por los hombres, en los que se lucha para alcanzar objetivos personales, recursos y territorio, y son motivados por la ambición. Esos enfrentamientos ocurren en el marco del libre albedrío del ser humano. Sin embargo, la Biblia nos permite comprender la guerra como una medida en medio de la providencia de Dios, el dueño de la historia y el soberano del mundo. De esta manera, podemos decir que las guerras que tuvieron lugar en los tiempos bíblicos en la región del Oriente Próximo fueron producto de la intervención personal de Dios en la historia de la humanidad para redimir a su pueblo. Amén. Vamos a orar. Y yo espero que esta mañana nos quede bien claro por qué Dios tenía que indicarle al pueblo de Israel matar a esas ciudades, a esos pueblos, porque hacían cosas terribles, demoníacas, abominables delante de Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque tu palabra es bien clara, Señor. Te pedimos que nuestro corazón pueda recibirla con gratitud y con humildad. Gracias, Señor, porque tú eres específico para hablar a tu pueblo y que podamos, Señor, obedecerte. Tú nos has llamado a la paz. Tu palabra dice que sigamos la santidad y la paz sin la cual nadie verá al Señor. Ayúdanos, Señor, que peleemos la buena batalla de la fe y que podamos tener esa armadura completa todos los días y fortalecernos en ti y en el poder de tu fuerza. Ahora la lucha no es cuerpo a cuerpo, Señor. Ahora es espiritual, pero sabemos que hemos ganado porque Jesucristo venció en la cruz del Calvario y Él nos ha dado libertad. Guarda, Señor, a todos los médicos, a los enfermeros, enfermeras. Te hemos pedido, Señor, todos estos días que tú guardes a todo el sector salud. Guarda la economía, Señor. Guarda todo lo que de manera integral, Señor, está afectando la vida del ser humano y aún la vida de la iglesia. Señor, líbranos de toda tentación, aún en nuestras casas. Que nuestros ojos, Señor, sean verdaderamente guardados para no ver, Señor, cosas que a ti no te agradan. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra. Amén. Amén. Nos vemos mañana. Dios les bendiga.